Estamos comenzando a grabar. Buenas noches, bienvenidos a esta clase. Es nuestra segunda clase de esta materia de fenómenos de transporte. Hoy, día 12 de enero, tenemos nuestra segunda clase. Buenas noches, Cristian. Entonces, ya ustedes saben que esta grabación, al terminar, me la remite Google Meet y yo la subo a la plataforma y ahí está también. O sea, que si hay algo que usted quiere volver a escuchar, usted lo busca, lo escucha, hace lo que quiera con eso. ¿Ok? Entonces vamos también a compartir la pantalla. Siempre vamos a trabajar con el libro a mano. ¿Ok? Hay algunas cosas que va a ser que no necesariamente sea con el libro, así que vamos a comenzar compartiendo igual el libro. ¿Ok? Entonces el libro lo tenemos por aquí y nosotros nos quedamos en la vez anterior en el ejemplo, el primer ejemplo para cálculo de la viscosidad. Ustedes recuerdan, para recapitular así rápidamente, que vimos la ley de Newton. Esa ley de Newton decía que el esfuerzo es igual a menos la viscosidad por la variación de la velocidad con la distancia, ¿verdad? Es la ecuación 1, 1, 1, que después se convirtió en 1, 1, 2. Entonces, esa ecuación 1, 1, 2 que nosotros vimos, dijimos que era en una dirección. Y para deducir esa ecuación, vimos el procedimiento para deducir esta ecuación, la 1, 1, 2, que es la ecuación de Newton. ¿Ok? Ustedes recuerdan que cuál fue el análisis que se hizo, estas dos placas, se mueve la de abajo, el fluido que está aquí también se mueve, pero cuando usted mueve esta placa de abajo, mueve el fluido, y el fluido, mientras más lejos, menos velocidad tiene, o sea, menos se mueve, y tiene este perfil lineal para estado estacionario. Estado estacionario quiere decir que ya es igual en todas partes y que no cambia. Por ejemplo, supongamos que esta sea una distancia de 2 centímetros. Bueno, la velocidad a 1 centímetro va a ser constante, va a ser siempre la misma si aplicamos una fuerza constante y esta velocidad es constante. Por lo tanto, este perfil se llama estado estacionario. Vimos que esa era una ley que no era propiamente ley, sino que se aplicaba como ley de viscosidad de Newton, se aplicaba con una limitación de viscosidades, porque hay viscosidades para fluido con fluido newtoniano, o sea, fluido que transmite cantidad de movimiento. Y recordando que eso depende del peso molecular del fluido y su viscosidad, o sea, la viscosidad va a depender en cierto modo del peso molecular. No es una relación, no hay una correlación exacta, pero si es más viscoso, posiblemente tenga más peso molecular. Entonces hablábamos de peso molecular de 5.000 unidades de masa atómica. Esas son moléculas grandes, moléculas muy grandes de polímeros, pero por debajo de 5.000 sigue siendo un fluido newtoniano. Entonces, hoy vamos a ver un ejemplo para terminar vimos algunas unidades que se utilizan con esa ecuación para la viscosidad, teníamos Pascal por segundo, que en el sistema internacional, y Pascal por segundo en el sistema CGS, vamos a decirle así, sistema americano, centímetros, gramos segundo, son gramos por centímetro por segundo, se llama Poise, un Poise. Y la centésima parte de eso se llama centipoise, que en inglés, en el sistema inglés, o sea, en libra, pie por segundo, sería la viscosidad. Libra pie por segundo, pascal por segundo, sabiendo que pascal es gramo, metro por centímetro. Gramo, metro por centímetro. O sea usted tiene gramo por centímetro por segundo. Entonces, gramo por centímetro es pascal y por segundo, por ejemplo, perdón, gramo por centímetro por segundo cuadrado es pascal. Y al multiplicarlo por segundo, queda esto, que es pascal por segundo. ¿Okay? Y estas son en el sistema inglés libra por pie cuadrado. Solo pongo eso porque es el que nosotros vamos a estudiar más. Claro, está la viscosidad cinemática, que son unidades de unidades al cuadrado, o sea, área por segundo.
Siempre, ¿ok? Las difusividades son metro cuadrado por segundo o centímetro, área por segundo, área por unidad de tiempo, porque recuerden que es una difusividad, ¿ok? Recuérdense bien de eso, que lo vamos a ver varias veces. Y vimos algunos órdenes de magnitud de la viscosidad en milipascal. Estos son milipascal por segundo, o sea, pascal por segundo entre 1000. ¿Ok? Y quedamos en este ejemplo. Vamos a ver este pequeño ejemplo rápidamente. Y es calcular la densidad de flujo. Si ustedes recuerdan la ecuación 112, que es esta que está acá. Ese tau Yx significa densidad de flujo de cantidad de movimiento en la dirección X, se aplica, o sea, la velocidad va en la dirección X y el esfuerzo se transmite perpendicularmente en Y. ¿Ok? Recuerden que eso es lo que significa esos dos subíndices. Permiso, YX, profe. que la velocidad va en X, o sea, el esfuerzo, la fuerza se aplica en X y el esfuerzo se transmite en Y. ¿Ok? Entonces, calcular esa densidad para un flujo, para el movimiento de estado estacionario en libra fuerza por pie cuadrado. ¿Ok? Cuando la velocidad que se aplica a la placa interior en el ejemplo 111, o sea, en la figura 111, es de 1 pie por segundo. Permiso, ¿Ok? profe. Dígame. El esfuerzo del que usted habla en Y sería la gravedad misma. No, 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 no. No estamos considerando la gravedad. Estamos solamente considerando la cantidad de movimiento que se transmite a través del fluido al aplicarse una fuerza sobre la superficie perpendicular al fluido, donde se transmite la cantidad de movimiento en el fluido. No estamos considerando la gravedad, eso lo vamos a considerar luego, ¿ok? Solamente, Entonces, el- no estamos considerando la gravedad, es simplemente un fluido. Suponga que usted empuja un fluido, pues ese fluido se va a transmitir, su esfuerzo se va a transmitir a través del fluido. Ese es esfuerzo, que se llama esfuerzo cortante o flujo de cantidad de movimiento. ¿Okay? ¿Usted vino en la clase anterior? ok. ¿Eh? Disculpe. ¿Usted vino en la clase anterior? Sí, 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 bueno. Me extraña tu pregunta, ¿eh? Porque explicamos el modelo y, aunque tal vez no lo dije explícitamente, pero como está hablando de flujo de cantidad de movimiento, lo único que impide o que facilite el flujo de cantidad de movimiento, o sea, que una onda si se mueva en un fluido, lo único es la viscosidad. O sea, la gravedad no impide, porque es un movimiento dentro del fluido. Pero vamos a considerar la gravedad, pero después. ¿Por qué? Porque la gravedad, en este modelo que estamos viendo, no interviene la gravedad. Entonces, lo que estamos diciendo es que la velocidad con que se mueve la placa de abajo es de 1 metro por segundo. En la dirección X positiva. Y la separación entre las dos placas, o sea, esa Y, es 0.001 pie. O sea, la milésima parte de un pie. Y se conoce la viscosidad del fluido, que es 0.7 centipoises. O sea, la centésima parte de un poise. Y si usted recuerda, un poise es gramo centímetro por segundo. Gramo entre centímetros por segundo. ¿Ok? Entonces, como el esfuerzo para ver la solución, vamos a utilizar una vez el apéndice F, vamos allá al libro. Como el esfuerzo cortante o la densidad de flujo de cantidad de movimiento lo pide en unidad del sistema inglés, o sea, en libra fuerza por pie cuadrado, hay que convertir esta viscosidad que está en centipoise, gramos por centímetro, entre centímetros por segundo, como vimos aquí en las unidades de viscosidad. ¿Se recuerda que lo vimos acá? Usted ve. Como está en 0.7 poise, usted ve que está aquí poise,
Y un poise es gramos entre centímetros por segundo. ¿Ok? Entonces, como tenemos gramos entre centímetros por segundo, tengo que convertir eso a el sistema inglés, porque me la piden en libras fuerza por pie cuadrado. Eso me pide en libras fuerza por pie cuadrado. Recuérdense que es fuerza por unidad de área. ¿Ok? Muy bien, entonces hay que convertir la viscosidad, que está en centipoises, para convertirla en libras fuerza por pie cuadrado. Entonces se utiliza el apéndice F. En el apéndice F están las conversiones más comunes. Están todas las conversiones que nosotros vamos a utilizar en el libro. Pero si hay alguna que no está ahí, no hay problema, se busca donde quiera que esté. Entonces buscamos allá para convertir esta viscosidad en libra fuerza por centímetro, por segundo, por pie cuadrado. Así que va a quedar cuando usted la convierta. Entonces nos vamos al apéndice F. Fíjense lo que estamos hablando del libro y de los ejemplos. Aquí no lo ponen, simplemente ponen la conversión y le dice que vaya al apéndice. Entonces usted va al apéndice F. En el apéndice F vamos a la conversión, factores de conversión, y vamos entonces a donde está centipoise, o sea, los poises y centipoise. Entonces, estas son factores de conversión de cantidades que tienen dimensiones de fuerza por unidad por segundo al cuadrado. Entonces tenemos libra masa por pie por segundo al cuadrado. Y la convertimos aquí a libra fuerza. Pero estamos hablando unidades de fuerza, No buscamos unidades de viscosidad. Yo creo que esta la tenemos que virar. Vamos a rotarla hacia atrás. Al revés. Entonces la vemos acá. Mira, aquí tenemos dimensiones de fuerza que son masa, longitud cuadrada, tiempo cuadrado. Que son energía, trabajo, momento y eso. ¿Ves? Momento de torsión. No es esa, ahí no nos corresponde, pero vamos aquí más abajo y tenemos entonces factores de conversión para cantidades que tienen dimensiones de masa por longitud por tiempo. Y esa es la viscosidad. Entonces, que tenemos pascal por segundo, gramos, centímetros por segundo, que son poises. ¿Usted ve? Aquí centipoises, o sea, esta entre 100. Porque son, perdón, 100 poises. Esta por día al cuadrado, o sea, 100 poises. Debiera ser centipoise entre 100. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos centipoises, que la conversión a centipoise es 1. Pero yo quiero convertir los centipoises a libra pie por segundo, o sea, a libra masa pie por segundo, a libra masa pie por segundo. Entonces la busco aquí. Entonces, ¿cuál es ese factor de conversión? A libra fuerza, perdón. Libra fuerza segundo pie cuadrado. Esta es la conversión que yo tengo que hacer. Para cambiarla de poise, fíjense que poise es, aquí tenemos pascal. El pascal son kilogramos entre metros por segundo. Eso es pascal. Si esto es por segundo, si usted multiplica como es por segundo, divide esto entre segundos para tener pascal por segundo. Por lo tanto, que es segundo al cuadrado. Entonces, si usted se pone a ver la conversión utilizando, como tenemos ya 0.7 poises, tenemos poises acá. Como yo tengo poises, y un poise son gramos por centímetro por segundo, gramos, masa, unidad de longitud, unidad de tiempo. Eso es poise. Entonces, como yo tengo centipoise, yo tengo 10 a la 2. Lo que yo tengo allá lo tengo que multiplicar por 10 a la 2 para llevarlo a centipoises. O simplemente convierto directamente poise a libra fuerza por segundo entre pie cuadrado. O sea, libra fuerza por unidad de área por segundo. Y tengo 2.886, que es esta que está acá, por 10. Ahí está sombreado y no lo podemos distinguir el valor.
Pero por D a la menos 5. Entonces, para usted convertir los poises directamente, usted multiplica por este valor, los poises, por este valor, 2.0886, por D a la menos 3, si es poise, o por D a la menos 5, si es centipoises. ¿Ok? Entonces, para hacer esa conversión, volvemos al capítulo 1, donde está el ejemplo. En vez de hacerlo así, entonces en el libro, para los fines de darle seguimiento, hacerlo más rápido, entonces nos fijamos en la página. Ahora lo vamos a hacer fijándonos en la página. ¿Ok? Entonces, con el ejemplo, vamos a hacerlo de esta forma. Entonces, 0.7 centipoises por 2.0886 por D a la menos 5. Si fueran poises, le pusiéramos D a la menos 3, porque son centipoises. Ustedes, CP es centipoises. A multiplicar esto por esto me das 1.46 por D a la menos 5 libras fuerza por segundo por pie cuadrado. ¿Ok? Y ese es para comenzar, primero para hacer el análisis dimensional correcto. O sea, cambiar las unidades del sistema internacional al sistema inglés, que nos piden. ¿Ok? Ahora nos vamos al problema. Dice que el perfil de velocidad es lineal, por lo tanto, tenemos que encontrar el valor de B de Y. Entonces, de B de Y es la diferencial de la velocidad en X con relación a Y. Pero como es lineal, ¿verdad? Como es lineal, usted sabe que tiene una densidad, una pendiente constante. Al tener una pendiente constante, ¿qué significa? Que para usted encontrar de B de Y, va a encontrar el delta B entre delta Y va a dar lo mismo en todas partes porque es la misma pendiente. O sea, es velocidad aquí menos velocidad aquí entre el tiempo, o perdón, entre esa distancia. Entonces, como es diferencial de velocidad, es la velocidad en 2 menos la velocidad en 1. Y como va de abajo hacia arriba, lo positivo es desde aquí hacia arriba, entonces el 2 es arriba donde la velocidad es 0 y el 1 es abajo donde la velocidad es máxima. Entonces el delta B es 0 menos la velocidad. Entonces en el ejemplo, la velocidad dice que es 1 pie por segundo. Ya está en el sistema inglés, por lo tanto lo dejamos en 1 pie por segundo. ¿Ok? Entonces, eso significa, como la velocidad es 1 pie por segundo en la dirección positiva, va hacia arriba, y tiene un espesor de 0.001, entonces esto le da 0 menos 1, aquí debieran ponerlo completo, B2 menos B1, entre Y2 menos Y1. Entonces le va a dar 0 menos 1 entre 1, entre esto menos 0. Y le va a dar entonces menos 1 entre 0.001. 001 es la separación entre las placas. Y como está en pie, lo deja en pie. Y la velocidad entre pie por segundo, dejamos pie por segundo. Entonces, B2 menos B1 le va a dar 0 menos 1 y da menos 1 entre 0.01 y da menos 1000 a la menos 1, o sea, 1 sobre 1000. 1 sobre 1000. O menos 1 sobre 1000. O menos 1000 a la menos 1. Menos una milésima de segundo. Esa es la relación velocidad entre distancia. Y velocidad entre distancia le da, ¿qué le da? Velocidad entre distancia. Si velocidad es distancia entre tiempo, velocidad entre distancia le da tiempo. Por eso queda tantos segundos. O sea, una milésima de segundo es esto. Al sustituir estos valores en la ecuación, tenemos entonces que la densidad de flujo de cantidad de movimiento, recuerden siempre este símbolo, porque vamos a ver ahora la generalización de la ley de Newton. No me entré en demasiado detalle porque es bien compleja, pero vamos a ver, vamos a tratar de entenderla. ¿Ok?
La densidad de flujo de cantidad de movimiento de esta fuerza que se aplica en la dirección X y se transmite en la dirección Y es igual a menos la viscosidad por esto. Entonces, como tenemos menos la viscosidad, es menos 1.46, que ya está calculado acá, libra-fuerza por segundo o P cuadrado. Aquí hay que ponerle todas las unidades. Ok, aquí debieran poner. En el análisis dimensional, ustedes siempre van a poner. Aquí, cuando termina entre las dos paréntesis, va a poner aquí, o dentro de paréntesis, libra-fuerza por segundo entre pie cuadrado. Hay que ponerlo acá. Y va a multiplicar por segundo a la menos 1, o sea, va a dividir entre segundos. Y a dividir entre segundos, usted se va a dar cuenta que se va segundo con segundo. Porque aquí el segundo queda arriba y aquí queda abajo. Por lo tanto, se va segundo con segundo y queda libra-fuerza por pie cuadrado. Que esa es precisamente el esfuerzo cortante. Fuerza entre áreas. ¿Te recuerdas? Fuerza entre áreas. Yo tengo aquí una pizarrita, déjeme ver si está habilitada, que ahora no, como no vamos a hacer ejercicio, lo voy a dejar ahí. Vamos a ver más adelante, cuando hagamos ejercicio, utilizar mi pizarra, y la pizarra electrónica la podemos compartir en la pantalla y así ustedes ven cómo se trabajan los ejercicios, ¿ok? Entonces, cuando decimos análisis dimensional, siempre tenemos que poner, siempre, oiga, siempre, sin excepción, siempre tiene que poner a cada unidad, o sea, a cada magnitud sus unidades. O sea, que aquí tenemos que poner libra-fuerza por segundo entre pie cuadrado y aquí tenemos que poner 1 sobre segundo. O sea, esto sobre segundo. Porque es 1 sobre menos 1000. Desde acá, esto es a la menos 1, entonces es sobre segundo. En vez de poner segundo a la menos 1, entonces sobre segundo. ¿Ok? Y así ustedes hacen el análisis dimensional, que tiene que comprobar siempre que todas las magnitudes tienen sus unidades adecuadas. Ok, ahora vamos a ver rápidamente este tema de la generalización de la ley de Newton. O sea, cuando nosotros vimos la sección anterior, la ley de Newton, usted recuerda que dijimos que era la velocidad en X y el esfuerzo se transmitía en Y. O sea que la velocidad en X iba variando con Y. Por eso tenemos dB de Y. Pero ¿qué pasa? Que ese esfuerzo se transmite no solamente en X. ¿Por qué? Porque si usted considera el fluido como un volumen, no hay forma de evitar que aunque usted haga un esfuerzo, explique una fuerza en la dirección X, parte de esa fuerza se va a transmitir en la dirección Y y en la dirección Z. Siempre. ¿Por qué? Vamos a hacer el análisis para que ustedes vean que los esfuerzos se hacen sobre un volumen unitario de un determinado fluido. Pero recuérdense, cuando usted coge un volumen unitario de un fluido, imagínense un cubito, un volumen cúbico unitario. Siempre es posible usted hacer slice, o sea, rebanar ese fluido, ese cubito. Entonces, suponga que usted es un cubo imaginario, porque el cubo una figura, es un lugar geométrico, o sea, hay que imaginarlo, unitario, cuando es unitario que tiene una dimensión unitaria. Y ese unitario puede ser tan microscópico como un angstrom, que es 10 a la menos 1. Ya, perdón, 10 a la, 10 a la menos 10, un angstrom. O sea, la 100 milésima parte, 100 millonésima parte de un metro es un angstrom. Entonces, pero para facilitar, vamos a poner como si fuera un centímetro. Entonces, si usted coge ese volumen de un centímetro cúbico y lo parte en dos, en el mismo centro está el cero del sistema de coordenadas, el cero. En el mismo centro estaría el cero. Pero resulta que como usted le quitó la otra mitad, usted le quitó una parte que estaba ejerciendo sobre el cubito una fuerza, dos fuerzas, dos, ¿verdad? Que son la presión que ejerce la mitad de ese cúbito sobre la otra mitad.
vamos a entenderlo de esta forma. Imagínese estáticamente, usted tiene un vaso de agua que no se mueve. Pues ese vaso, esa agua que está ahí, está ejerciendo presión sobre la pared del vaso. ¿Verdad que sí? Bueno, pues el cubito imaginario que estamos pensando para de generalizar la ley de Newton, usted va a encontrar que la mitad que usted le quita estaba ejerciendo una presión estática sobre esa parte del cubo. Pero para usted quitarla tuvo que aplicar un esfuerzo. Entonces ese esfuerzo va a ser la resistencia, va a ser una fuerza viscosa, que es la fuerza cortante para esa cara. Ahora, suponga que el cubo usted lo parte por mitad, pero en perpendicular, o sea, en Y. O que usted lo parte por mitad, pero horizontal, o sea, en Z. Vamos a tener entonces que usted corta ese cubo en X, en Y y en Z. Y vamos a tener tres caras distintas donde se aplica dos fuerzas. Una fuerza que es la presión estática del líquido y otra fuerza es la resistencia viscosa, o sea, el esfuerzo viscoso. Ese esfuerzo viscoso es el que hace que se transmita la cantidad de movimiento. Por eso se llama densidad de flujo de cantidad de movimiento o viscosidad o fuerza viscosa. ¿Por qué? Bueno, porque está relacionada directamente proporcional con la viscosidad. Perdón, inversamente proporcional. A mayor viscosidad, menor esfuerzo se transmite. A menor viscosidad, mayor esfuerzo se transmite. Entonces, yo le dejo ese comentario porque lo vamos a ver ahora. Vamos a leerlo. Y ustedes van a entender por qué es complejo el flujo. Ok, anteriormente vimos cómo se definió la ley de Newton en términos de un flujo cortante simple en estado estacionario en la dirección X, o sea, en la que Bx es una función solo de Y, ¿ok? Donde la velocidad en X y en Y y en Z eran cero. Pero eso por lo general no ocurre, ¿ok? O sea, se tiene interés en dejar que el flujo sea un poco más complicado y que las tres componentes de velocidad se puedan depender de esas coordenadas y quizás también del tiempo. ¿Por qué del tiempo? Porque nosotros vamos a ver en la otra sección, 1.3, las ecuaciones de variación. O sea, 1.4 van a ser ecuaciones de variación. O sea, que esas ecuaciones pueden variar con el tiempo. Esa velocidad puede variar no solo con la distancia, sino también con el tiempo. Por lo tanto, es necesario contar con una expresión más general de la ley de Newton y también que se pueda simplificar y que quede de la misma forma de la ecuación 1,12 para flujo cortante en estado estacionario. Y ahí mismo se lo dice, esa generalización no es sencilla. Los matemáticos tardaron más de siglo y medio para lograr generalizar la ley de Newton. ¿Ok? Entonces aquí nos van a presentar los detalles de cómo eso se llevó a cabo. ¿Ok? Pero lo puede consultar en cualquier lugar. Pero sí se van a presentar las ideas principales brevemente, ¿verdad? Y la generalización de esa ley de Newton expresada en esa simplificación. ¿Ok? Entonces, lo que se pretende es que se entienda. Por eso no se va a ir mucho al detalle, sino que tratemos de entender la generalización. Cuando decimos la generalización, que la ley de Newton no es que el flujo se mueve en una sola dirección. Aplica un esfuerzo a cualquier fluido y usted se va a dar cuenta que se mueve en todas las direcciones. Se mueve en X, se mueve en Y, se mueve en Z. ¿Ok? Entonces, para hacerlo, vamos a considerar un patrón de un flujo general donde la velocidad del flujo puede ser en varias direcciones, en diversos sitios, también puede depender con el tiempo. Por lo tanto, la velocidad en X va a ser una función de X, de Y, de Z y del tiempo. Nosotros vimos ahorita que la velocidad, vimos en la ley, en la ecuación 1,12, que la velocidad era función de Y nada más, ¿se recuerdan? La velocidad en X variaba
en Y. Ah, pero también puede variar en X, porque aunque en flujo estacionario aún puede variar en X, pero también puede variar en Z. O sea, puede variar en las tres direcciones. Y veremos después en las ecuaciones de variación que también varía, puede variar con el tiempo. Y si hay una componente de esa velocidad en Y, esa de Y va a ser también función de X, Y, Z y del tiempo. Y la velocidad en Z también va a ser función de X, Y, Z y del tiempo. Usted ve entonces que la velocidad en X puede tener variación en Y, variación en Z, variación en X y variación en el tiempo. Entonces nosotros tenemos 4 variaciones de la velocidad en X, 4 variaciones de la velocidad en Y y 4 variaciones de la velocidad en Z. Si usted se pone a ver todos los factores o coeficientes para explicar la ley de Newton, porque la ley de Newton dice que el esfuerzo es igual a menos la viscosidad por la variación de la velocidad en velocidad X en Y. Esa viscosidad es un factor. Esa es la constante de proporcionalidad o el factor de proporcionalidad. Pero pues en cada una de las direcciones va a tener el mismo factor. Y para eso entonces tenemos que asumir que la viscosidad puede variar en X, puede variar en Y, puede variar en Z y puede variar con el tiempo. Por lo tanto, vamos a tener, oigan bien, 3 componentes en X, más 3 componentes en Y, 3 por 3 son 9, más 3 componentes en Z, 3 por 9, 27, más esas 27 posibilidades también varían con el tiempo. En las 3 por 3, 81. O sea que nosotros tendríamos 81 componentes de la ley de Newton. Vamos a verlo aquí. Esta es la ley de Newton. ¿La tenemos? Tau Yx va a ser igual a la viscosidad, a menos la viscosidad por la variación de X en Y. Ah, pero la variación X también varía en X. X también varía en Z. Y velocidad en X también varía con el tiempo. Entonces vamos a tener aquí, en vez de tau Yx, si esta la podemos variar con X, aquí tenemos tau Xx. Y si buscamos la variación de la velocidad en X con relación a Z, vamos a tener el tau YZ. Entonces vamos a tener 3 esfuerzos, uno en X, uno en Y y uno en Z. El de X es XX, el de Z es YZ y el de Y es YY. O sea, vamos a tener XX, perdón, vamos a tener YX, vamos a tener YY y YZ, porque va variando la velocidad en las otras 3 direcciones. Las 3 componentes de la velocidad en X. Pero ¿qué pasa? Que si aquí yo pongo velocidad Y, con relación a Y, vamos a tener el tau YY. Pero si pongo velocidad en Y y su variación en X, voy a tener tau XY. Y si yo tengo, XZ, YZ, y aquí voy a tener las otras componentes. O sea que vamos a tener esta ecuación para las variaciones de la velocidad, cada una en todas las direcciones que vemos aquí. Vamos a tener esa misma ecuación para esta, en este, para esta, en este, para esta, en este y para este con el tiempo. Y si usted se da cuenta, son 81. Entonces, como el esfuerzo es distinto para cada uno, en esta situación, entonces, hay 9 componentes del esfuerzo IJ para 2. Oiga, para 2. Cuando decimos IJ, es que ese I puede ser XYZ y ese J puede ser XYZ. Por tanto, tengo 3 por 3, 9 componentes, donde I y J pueden ser XYZ. ¿Ok? En vez de solamente el tau YX, vamos a tener el tau YY, YX, YZ, XX, XZ, XY.
ZX, ZY. O sea, vamos a tener tres componentes. Solo para la velocidad de X. Pero vamos a tener tres más para la velocidad de Y vamos a tener tres más para la velocidad en Z. Y tres más para variación con el tiempo, por lo tanto son 81. Oiga, son 81 factores o 81 posibilidades de variación que tiene el flujo de cantidad de movimiento. Por lo tanto, vamos a comenzar a definir esa componente del esfuerzo. ¿Ok? Vamos a ver esta figurita. Vamos a ver esta figurita y te van a entender. Antes de leerlo aquí, vamos a ver la figurita para explicar. Este es el volumen unitario del fluido. Y este es el punto del centro XYZ. Imagínense este punto que ahí hay un sistema de coordenadas XYZ. Entonces, si usted hace un corte de esta mitad, mire, esta mitad que es perpendicular a X. Usted ve, esto es X. Esto es perpendicular a X. Usted hace este corte, entonces, y elimina esta parte de aquí. Este líquido que está aquí, que usted lo quita, dejó de hacer una presión sobre el fluido, que es esto, presión por área. Usted ve esto que está acá. Pero para quitarlo, usted tuvo que aplicar este esfuerzo cortante. Y este esfuerzo nunca es perpendicular. Este sí es perpendicular al área. Pero este esfuerzo no es perpendicular al área porque es un esfuerzo cortante. Pero si usted corta así, perpendicular a Y, va a cortar aquí, perpendicular a Y. Entonces vamos a tener un esfuerzo cortante en Y y vamos a tener una presión sobre el área en Y. Y si lo corta así horizontal, perpendicular al eje Z, vamos a tener igual. Recuerden que es el de abajo que yo voy a quitar. Yo estoy quitando el de la izquierda, estoy quitando este, estoy quitando este, estoy quitando el de abajo. Por lo tanto, al quitar este, deja de ejercer una presión y un esfuerzo cortante. Y esto que estamos viendo ahí, eso que estamos viendo ahí, vamos a explicarlo aquí arriba para que usted entienda, porque los subíndices, esa notación, la notación del esfuerzo, hay que entenderla porque hay dos esfuerzos. Un esfuerzo perpendicular, que es la fuerza sobre área, y un esfuerzo cortante, que ese es el tau, porque el tau es el esfuerzo cortante. Ok. Ya vimos entonces que se muestra un pequeño elemento de volumen en forma de cubo dentro de un campo de flujo, donde el área de cada uno es un área unitaria, lo que sea, 1 centímetro, 1 metro, lo que usted quiera, 1 centímetro, un área unitaria. Entonces en el centro está el elemento, está una posición, un punto geométrico, posición X y Z. En cualquier instante, entonces usted puede rebanar ese elemento de volumen y puede eliminar una mitad del fluido en cada uno. Al ver la figura, usted se da cuenta que cada vez es posible cortar el volumen de forma que sea perpendicular a cada una de las tres coordenadas. O sea, aquí cortamos perpendicular a X, aquí cortamos perpendicular a Y y aquí cortamos perpendicular a Z. Usted ve, esta área es perpendicular a este eje, esta área es perpendicular a este eje y esta área es perpendicular a Y. Entonces, al usted cortar, oiga lo que dice aquí, ¿ok? Luego es posible entonces preguntarse por la fuerza que se debe aplicar en la superficie libre sombreada para sustituir la fuerza que ejercía la parte que usted quitó. Porque si usted la quita, para que eso se mantenga en equilibrio, tiene que aplicarse una fuerza. ¿Y cuáles son esas fuerzas? Dos. Una fuerza que está asociada a la presión estática y una que está asociada a las fuerzas viscosas. La fuerza viscosa es la resistencia que va a poner el fluido a que le quite la mitad. Y la otra fuerza es la fuerza de presión que ejercía la otra mitad. O sea, ustedes que hay dos. ¿Ok? Entonces la fuerza de presión siempre va a ser perpendicular porque es una presión sobre un área. Por lo tanto, en A, o sea, la primera parte acá, de la presión, esta presión es esta. Y esa parte en A se observa, ¿verdad? En A, aquí, que va a ser, es un vector, porque es una presión sobre un área, es un vector, donde tiene es P por
delta X. Ese delta es un vector unitario. O sea, es decir, la presión que es un escalar multiplicada por un vector unitario en la dirección X. De forma semejante, en la parte B tenemos presión por un vector unitario en Y, y en Z tenemos una presión por un vector unitario. Esa es la fuerza de presión que será ejercida sobre el fluido estacionario. ¿Ok? Eso, aunque esté en movimiento, esa fuerza está, aunque esté en movimiento. Por ejemplo, si usted coge el vaso de agua que yo le dije ahorita, hay una presión estática, que es la presión que está haciendo el fluido sobre la pared del vaso. Pero si usted coge un agitador y mueve el fluido, sigue teniendo la misma presión sobre el vaso. Pero ahora va a tener otra fuerza, que es la fuerza cortante. Por lo tanto, va a tener una resistencia viscosa. Va a tener una fuerza viscosa. Y esa fuerza viscosa no es perpendicular al área. Esa fuerza viscosa es oblicua, es tangencial, no es ni paralela ni perpendicular. Es oblicua. Es oblicua. Fíjense, imagínense ustedes, usted está haciendo un esfuerzo sobre un fluido y el fluido le pesa a la superficie, o sea, lo está empujando, pero se está moviendo. Ese movimiento es en base a un esfuerzo, y ese esfuerzo no va a ser perpendicular. Hay un esfuerzo cortante que es oblicuo. ¿Ok? O sea que no es cortante, no es ni paralelo, ni normal. Es oblicuo, porque obligatoriamente debe ser porque es un esfuerzo cortante. Si fuera horizontal, no hubiera esfuerzo. Y si hubiera perpendicular, fuera la más presión. Entonces, para ser cortante, tiene que ser un poco oblicuo. Ok, entonces las fuerzas viscosas entran en acción solo cuando el fluido tiene velocidad. O sea, de este dibujito que está aquí, esto solamente entra en acción cuando hay un esfuerzo cortante, o sea, cuando se mueve. Cuando usted hizo un esfuerzo para quitar esta parte de aquí, ese esfuerzo es el esfuerzo cortante, que solamente existe cuando se mueve el fluido. ¿Ok? Cuando se mueve, por eso que estamos hablando de fluido, de flujo, de cantidad de movimiento. Entonces, si el fluido se está moviendo es porque hay un esfuerzo cortante. Pero también ese fluido, donde quiera que esté, está ejerciendo una presión sobre la pared. Y en un fluido que esté estacionario, la capa de arriba está haciendo presión sobre la capa de abajo. Y la capa de la derecha está haciendo presión sobre la izquierda. Y así sucesivamente. Por eso que cada componente, cada esfuerzo tiene componentes en las tres direcciones, porque el fluido es un cubo, o sea, es un volumen. ¿Okay? Entonces, ese esfuerzo que estamos viendo ahora, vamos a decir, cada fuerza es la fuerza viscosa de tensión solo cuando está en movimiento. Normalmente no son perpendiculares a la superficie, ni tampoco es paralela, sino que forman algún ángulo respecto a esa superficie. ¿Por qué? Bueno, porque es un esfuerzo constante. Por lo tanto, vamos a decir que en A se observa que esa fuerza por unidad unitaria, por área unitaria, es tau en X, que está ejercida sobre la parte sombreada en X. Luego la de B y C son Y y Z. ¿Se dan cuenta entonces que cada una de esas fuerzas, que son vectores, tiene componentes escalares? Por lo tanto, este esfuerzo tiene tres componentes que son, este esfuerzo tiene tres componentes, que es el esfuerzo XX, XY y XZ, cada uno, porque es oblicuo. Por lo tanto, si usted este esfuerzo va a tener un componente que va a ser este esfuerzo por el ángulo con el eje X, por el ángulo con y con el ángulo con Z va a tener tres componentes. Entonces usted va a tener esfuerzo en X y la dirección X. Quiere decir que usted va a aplicar la fuerza en X y se va a mover en X. Va a aplicar la fuerza en X y se va a mover en Y. Y va a aplicar la fuerza en X y se va a mover en Z. Recuérdense que la parte de atrás es hacia donde se mueve. Por eso tenemos que este esfuerzo X tiene tres componentes. Tau XX, Tau XY y Tau XZ.
Igual de entonces el de Y va a tener YY, YX, YZ. Y el de Z va a tener Z, Z, ZX, ZY. Por lo tanto, va a tener también tres componentes. ¿Ok? Ahora es posible resumir eso en una tabla. Vamos a ver en la tabla de esos componentes. Y vamos a tener aquí en esta tabla que en X tenemos dos componentes. Entonces, en vez de tau, vamos a poner doble pi, doble tau en X. Ese doble tau es porque hay dos esfuerzos. Hay una presión y un esfuerzo cortante. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a decir que que tenemos esta, que es la presión del fluido, que en virtud de la presión del fluido estática, y esta es en virtud de un esfuerzo y es oblicuo. Por ejemplo, esta tiene tres componentes, esta no, porque esta es normal. Esta es normal, esta es presión sobre una área unitaria, y es un vector. Esta también, pero esta tiene componentes escalares. Igual pasa en Y, igual pasa en Z. Ahora, este va a tener tres componentes. El de X va a ser tau XX, o sea, doble tau XX, que va a ser la presión, que ese no importa cuál sea de los tres, es presión por tau XX, más ese el componente en X. El componente en Y va a ser doble tau XY, que es tau XY, y porque ya no hay presión, porque la presión solamente es en X. ¿Se recuerdan? Aquí no hay presión, la presión estática no va a estar en estos. La presión estática está en X. Vamos a verlo. ¿Tú ves? Solamente está en X. Ok, por lo tanto, el componente en X va a tener la presión por delta X más tau XX, que es este que está acá. Más tau XX. Entonces vamos a tener tau XX, va a ser esto. Y los tres componentes. Usted ve entonces que la presión, esta presión, cuando es YY, está la presión, y cuando es ZZ, está la presión estática. Entonces, estos son un resumen de las componentes del tensor de esfuerzo molecular o tensor de densidad de cantidad de movimiento. ¿Por qué es un tensor? Vamos a recordar el concepto de tensor. Este esfuerzo es oblicuo, por lo tanto, tiene un componente en X, que es tau X, un componente en Y, que es tau Y, y un componente en Z. Entonces, ¿qué significa eso? Que ese esfuerzo cortante no va a estar en la misma dirección de movimiento. Por lo tanto, es un tensor. Recuerden, cuando te aplica una fuerza y se mueve en una dirección contraria, o sea, no en la misma dirección, ya es un tensor. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, ahora tenemos esta tabulación, es un resumen de esas fuerzas unitarias, fuerza por área unitaria, que se llama esfuerzo, ejercida dentro de un fluido. Por lo tanto, la presión termodinámica, como los esfuerzos viscosos, recuerden, ese esfuerzo viscoso es ese esfuerzo cortante, ese esfuerzo viscoso. Y esta es la presión. ¿Ok? Tenemos la presión termodinámica como por esfuerzo viscoso. Ahora vamos a ver cómo se generaliza, vamos a entendérnoslo bien. Algunas veces será conveniente entonces contar con un símbolo que incluya los dos tipos de esfuerzos. O sea, el de la presión y el viscoso. Las fuerzas viscosas son estas. Y esta es la presión. Esta es la presión y esta es la fuerza viscosa. Recuerden que la fuerza viscosa es lo que transmite la cantidad de movimiento. La presión no. ¿Ok? Entonces, con un símbolo que incluya ambos tipos, de modo que los esfuerzos moleculares se definen así. Doble tau, o vamos a ponerle así como para nosotros entendernos, o pi, pero que en vez de pi yo digo doble tau, porque el esfuerzo, ese doble tau que vemos aquí en la tablita, es, ¿dónde está la tablita? Abajo, ¿verdad? Este doble, la tablita aquí, este doble de los dos son los componentes, usted ve, son los componentes.
¿Ok? Y es que tiene estos dos, la presión más el esfuerzo viscoso. Entonces, cuando tiene presión y esfuerzo viscoso, tenemos doble tau, porque el esfuerzo viscoso es solo tau. Es una notación para entenderlo. Entonces, el esfuerzo combinado va a tener la presión por área combinada, un vector unitario combinado de IJ y un esfuerzo viscoso IJ, donde IJ puede ser X, Y o Z. Okay, fíjense bien ahora. Esto es importante lo que vamos a ver ahora. Este, este vector unitario IJ se denomina el delta de Kronecker. De Kronecker. Delta de Kronecker para fluidos. Pero dice, oye, pero ¿por qué introducimos ese delta de Kronecker? Porque ustedes van a ver ahorita algo que parece ilógico que se incluyera. Ese delta de Kronecker es 1 si I es igual a J. O sea, para dobletado XX, YY y ZZ, eso es 1. Pero si es diferente, I y J son distintos, o sea, para dobletado XY, XZ, YX, YZ, ZX, ZY. O sea, cuando son distintos, vale 0. ¿Por qué? O sea, cuando son distintos, vale 0 ese valor. Entonces, igual que en la sección precedente, vamos a decir entonces que el tau IJ y también el doble tau IJ se pueden interpretar de dos formas. Recuerden que este es el esfuerzo viscoso. Y esta es la combinación del esfuerzo viscoso a la presión. No se pueden olvidar de eso. Y recuerden que la parte de atrás es la dirección de la fuerza. Y la parte de adelante es para donde se mueve el fluido. ¿Ok? La fuerza en la dirección J sobre un área unitaria perpendicular a la dirección Y. O sea, si usted pone aquí X, Y, el esfuerzo va en Y, pero el fluido se mueve en X. Si usted pone aquí Z, Z, el esfuerzo se aplica en Z y el fluido se mueve también en Z. Por lo tanto, este delta va a ser igual a 1. Pero si usted pone aquí, por ejemplo, ZY, el esfuerzo va en Y, pero el fluido se mueve en Z. El esfuerzo se transmite en Z. Por eso son tensores. ¿Ok? Y además, ese movimiento va, eso es importante, la dirección del flujo, del fluido, va de una región de menor X a una región de mayor X. Por eso, cuando nosotros recordamos el ejemplo, el dibujo original, fíjense que decíamos que la velocidad en X varía con Y. Y esa variación va desde menor Y, mayor Y a menor Y. Y el esfuerzo se transmite de mayor a menor. O sea, de menor Y a mayor Y. Porque aquí Y es 0 y aquí Y es el espesor. El esfuerzo se transmite de menor X, de menor Y a mayor Y. Si fuera en X, fuera de menor X a mayor X. O sea, que el esfuerzo va disminuyendo lejos. Eso es lo que quiere decir eso aquí. Que el esfuerzo va disminuyendo, la velocidad va disminuyendo mientras más se aleja. Eso es lo que quiere decir aquí. Que el fluido, se entiende que el fluido en la región de menor X ejerce una fuerza sobre el fluido de mayor X. O sea que el esfuerzo se transmite de una distancia menor a una distancia mayor. Por eso es que el flujo va hacia la distancia mayor. El flujo. O sea, la variación de la velocidad es hacia la coordenada perpendicular a la aplicación de la fuerza y va a hacerse una fuerza de menor X hacia mayor X. ¿Okay? Y tenemos aquí una forma de interpretarlo. Y otra es decir que la densidad del flujo de cantidad de movimiento en J en la dirección Y positiva. Es decir, que va de una región de menor X hacia una de mayor X. Por eso vimos ya que iba de menor X, de menor Y hacia mayor Y.
Muy bien, en este libro entonces se usan ambas interpretaciones, esas dos que están aquí. La primera es útil, o sea, para describir fuerza ejercida sobre un fluido sobre superficie sólida, que eso no va a haber mucho, ¿ok? Los esfuerzos XX, tau XX, tau YY y tau ZZ son esfuerzos normales. ¿Por qué son esfuerzos normales? Bueno, porque son el fluido va en la misma dirección donde se aplica la fuerza. Mientras que ustedes, tau XY y tau XY prima o tau ZY, ZY prima, son esfuerzos cortantes. Los esfuerzos cortantes, entonces, ya te sabes que son los que no son los dos. O sea, que el esfuerzo se aplica en una dirección y se transmite movimiento en otra dirección. Esos son esfuerzos cortantes. Esta cantidad de que tienen dos subíndices asociadas con las direcciones de coordenadas se denominan tensor. Y es un tensor porque lo que yo le dije el día anterior del carro, si usted va manejando un carro que no está bien alineado, el carro se tiende a ir para un lado. Entonces, para usted mantener el carro en la vía, usted va a tener que hacer una fuerza al guía. Esa fuerza que usted está haciendo es un tensor. ¿Por qué? Para mantenerlo en la guía, porque el carro tiende a irse para otro sitio. El motor lo está empujando para acá, pero el carro está yendo para allá. Eso mismo pasa con esto. Eso significa que usted tiene tau XY, que el esfuerzo va en la dirección Y, pero se mueve en X. Por lo tanto, un esfuerzo cortante. Y son tensores. ¿Ok? Así como las cantidades, como la velocidad, que tiene un subíndice asociado a la dirección de coordenadas, se denomina un vector. Ya usted sabe que usted tiene un vector en una velocidad, pero el vector de velocidad tiene un esfuerzo, una fuerza y una dirección. Y puede tener tres componentes. En un sistema de coordenadas rectangular puede tener tres componentes. Entonces, la fuerza resultante es un tensor. ¿Por qué? Porque tiene tres componentes. Por lo tanto, nos vamos a referir a tau como un tensor de esfuerzo viscoso con componente IJ. Y al doble tau como un tensor de esfuerzo molecular con componentes IJ. Cuando no hay posibilidad de confusión, o sea, cuando se entiende bien, nada, los modificadores viscosos o moleculares se pueden omitir. Cuando usted sabe que la dirección de fuerza y movimiento va en la misma dirección, usted no le pone nada abajo. Cuando ya se sabe, no le pone los subíndices. ¿Ok? En el apéndice A puede consultarse un análisis sobre vectores y tensores, y eso lo expliqué el primer día. Ahí está más o menos un resumen de lo que son vectores y tensores. Operaciones con vectores. Hay unos operadores vectoriales que ustedes lo pueden estudiar allá. ¿Ok? La cuestión ahora es cómo están relacionados los esfuerzos IJ con los gradientes de velocidad del flujo. Entonces, al generalizar la ecuación 1, 1, 2, se impusieron varias restricciones sobre el esfuerzo. ¿Cuáles son esas restricciones? Bueno, vamos a ver. Son varias restricciones. Todos esos puntitos es una restricción que vamos a ver si la entendemos. Para generalizar la ley de Newton. No vamos a hacer una ecuación de 81 factores. O sea, no podemos hacer una ecuación que tenga todos los componentes. Pero vamos a hacer un resumen y vamos a entender ese resumen. Entonces, los esfuerzos viscosos pueden ser combinaciones lineales de todos los gradientes de velocidad. O sea, si usted tiene un esfuerzo viscoso, IJ, es igual a menos, porque la viscosidad es negativa, la sumatoria de K, de la sumatoria de L, de la viscosidad IJKT, por eso es T, KT, o L, que puede ser otra, que puede ser el caso del tiempo, por la variación de la velocidad K con relación al tiempo. Esto es el tiempo, usted ve. Y si usted pone la sumatoria de K, velocidad en K, esa K, cualquiera de estos, donde I, J, K o L,
puede ser 1, 2 o 3. Pero también puede ser X, Y, Z y tiempo. Entonces, aquí las 81 cantidades, usted recuerda que esto es para cada uno de los componentes, I, J, K, tiempo, o sea, X, Y, Z, tiempo. Esas diferentes viscosidades, o sea, coeficientes de viscosidades, son 81, porque son 81 componentes de esta ley de Newton. Entonces esas cantidades, X1, X2, X3, en las derivadas, en estas derivadas, que denotan las coordenadas cartesianas X y Z. Y B1, B2 y B3 son las mismas velocidades X y Z. ¿Ok? Eso es para decirle que esta ecuación tiene 81 coeficientes de viscosidad. Y ahí está la suma de todos. Ahora planteamos que las derivadas respecto al tiempo o las integrales respecto al tiempo no deben aparecer las expresiones para fluido viscoelástico como se analiza en el capítulo 8, que no lo vamos a ver. No esperamos que esté presente ninguna fuerza viscosa si el fluido se encuentra en un estado de rotación pura. ¿Qué significa eso? Que si está en una rotación constante, los esfuerzos viscosos en todos los componentes, o sea, de todos los componentes no van a variar porque vamos a tener un estado estacionario de rotación pura. Por lo tanto, van a desaparecer los esfuerzos constantes. Este requerimiento conduce entonces a la necesidad de que los esfuerzos constantes sean una combinación simétrica. ¿Qué significa eso? Que un esfuerzo en una dirección se va a anular con un esfuerzo contrario u opuesto. O sea, que usted va a tener un esfuerzo que se va a anular con el otro. Cuando dice una rotación pura, porque es simétrico, una combinación simétrica de los gradientes de velocidad. Por eso se entiende entonces que se intercambian I y J con JI, por ejemplo, el tau IJ es igual a tau JI cuando usted tiene los mismos gradientes en ambos lados de velocidad y ese gradiente de velocidad permanece sin cambio. Entonces se puede demostrar que las únicas combinaciones lineales simétricas de los gradientes de velocidad son estos dos. Fíjense, nosotros lo que queremos tratar de entender lo que significa la generalización de la ley de Newton, porque la vamos a usar en general, pero vamos a saber cómo se llega ahí. Y las únicas que son lineales son la velocidad, la variación de la velocidad, o sea, derivada parcial, es parcial porque va a variar con diferentes variables, o sea, suponga que esto aquí es X, entonces usted va a tener la derivada de la velocidad en X con respecto a Y, a X en Y, o sea, con la componente de X en Y. Un ejemplo, entonces tenemos la velocidad J con relación a X, que es la distancia, en Y. Entonces fue que son simétricos, porque tenemos la velocidad en Y con relación a la X en J. Entonces esos son simétricos. Y estos tres son simétricos también, que la velocidad en Y con respecto a X, velocidad en Y con respecto a Y, velocidad en Z con respecto a Y multiplicado por un vector unitario. Esas son las únicas combinaciones que son lineales, simétricas, de variaciones de la velocidad. Las otras no son simétricas. O sea, si el fluido es isotrópico, ¿qué es isotrópico? Que el fluido, si usted aplica el esfuerzo, la fuerza en una dirección, isotrópico quiere decir que siempre se va a ir en la misma dirección que usted aplica la fuerza. O sea, que no tiene una dirección preferida, que se va a ir siempre a donde va la fuerza. Isotrópico. Vamos a decirle, para comparar un fluido isotrópico con uno que no sea isotrópico, o sea, que sea isentrópico. Isotrópico quiere decir que no hay preferencia hacia ninguna parte, que el fluido se va a ir donde lo empujen. O sea, que no va a haber tensores. ¿Por qué? Porque no va a haber tensores. No va a haber un componente que no sea la misma dirección del esfuerzo, de la fuerza, porque es isotrópico. No va a tener componente para otro sitio.
¿Ok? Entonces los coeficientes, o sea, los coeficientes de adelante, o sea, de las dos expresiones en la ecuación 1, 2, 4, deben ser escalares, no tensores, porque como no hay tensor, el coeficiente debe ser escalar. Entonces se hace esta ecuación, donde el esfuerzo es igual a un coeficiente escalar multiplicado por esto, que es simétrico y que no tiene tensores, más otro escalar por esta parte que también son simétricas y no tiene tensores. Entonces, ahora los 81 coeficientes de la viscosidad se van a bajar a 2, que son A y B, que son los coeficientes de viscosidad. En vez de 81, tenemos 2. Porque en este que está aquí están todos, pero solamente cogieron para hacer la generalización los que fueran lineales simétricos, para eliminar los tensores. Eliminar los tensores, entonces le queda esta expresión que son lineales, por lo tanto, tienen que ser escalares, no son vectores. Ahí nos queda entonces esta ecuación con dos coeficientes de viscosidad. ¿Cuáles son esos coeficientes? Vamos a ver para que ustedes vean. Queremos simplificar esta ecuación todavía más, para que se parezca a esta que está aquí, que es la 1, 1, 2, ¿recuerdan? Tau XY es igual a la viscosidad, más o menos la viscosidad por de X de Y. ¿Te recuerdan? Esa es la 1, 1, 2. Pero en vez de menos viscosidad, tiene A. ¿Se recuerdan de esta, verdad? La 1, 1, 2, que es la ley de Newton. Por lo tanto, la constante A debe ser la misma que el negativo de la viscosidad. ¿Ok? Eso es que se mostró en la figura 1.1, allá que vimos que fue la misma que vimos en el dibujito original para la ley de Newton. Finalmente, ¿verdad? Por un acuerdo común asumido por la mayoría de los especialistas en dinámica de fluido, esta constante B se definió como 2/3 de la viscosidad menos K, donde K se denomina viscosidad dilatacional. Oigan bien, viscosidad dilatacional quiere decir que no le viene la viscosidad como propiedad del fluido. ¿Por qué? Porque va a ser una viscosidad que va a depender de los vectores de velocidad. Entonces, la razón para escribir B de esa manera, o sea, es que en la teoría cinética se sabe que K, que es la viscosidad dilatacional, es igual a 0 para gases monoatómicos de baja densidad. Porque los gases monoatómicos de baja densidad no tienen esfuerzo, o sea, no tienen esos vectores que nosotros dijimos, no tienen tensores. Por eso es que el fluido que nosotros elegimos para el primer modelo fue un fluido un gas de baja densidad. Y vamos a ver en la sección 1.3, que vamos a ver luego, que la teoría cinética de los gases permite deducir la ecuación de Newton, pero con K igual a 0, o sea, para gases de baja densidad. Monoatómico de baja densidad, o sea, nitrógeno, hidrógeno, yodo, flúor, que son gases de baja densidad, y monoatómico. Así entonces la generalización de la ecuación de Newton, o sea, de la ley de Newton, que es la 1.1.2, se puede asemejar a esta que está acá, donde aquí tenemos menos la viscosidad y aquí tenemos 2/3 de la viscosidad menos K. Y este esfuerzo, IJ, recuerden ser igual al esfuerzo JI, porque son simétricos, se anulan uno con otro al asumir los valores 1, 2, 3. Estas relaciones para los esfuerzos de un flujo newtoniano están asociadas a los nombres Navier, Poisson y Stokes. Si se desea, se puede buscar la referencia de ellos. Se puede escribir de una manera más concisa esa ecuación que está acá, que es
este que está acá. Ahora vamos a explicar. Fíjense que es menos mu por esta suma, que es esta suma. Y aquí tenemos este factor por esta suma. Vamos a entender entonces, vamos a introducir tres conceptos para esta y esta para simplificarla. La primera de estas son, o sea, esos componentes son los siguientes. Primero aquí tenemos, recuerden, el tensor unitario para IJ, ¿verdad? Este primer valor, que es, usted ve que es invertido, el delta invertido, es un tensor de gradiente de velocidad, que tiene componentes, variación de la velocidad con respecto a X, Y. Y tenemos este otro, que es la transpuesta. O sea, la transpuesta es el opuesto a este gradiente, que es un tensor de gradiente de velocidad de componente del otro componente, o sea, de estos dos. Este es transpuesto, y este es el tensor de gradiente de velocidad, y este es transpuesto. ¿Ok? Esos son esos dos términos. Y luego tenemos esto que está acá, que son estos tres. Fíjense que estos son tres componentes en cada una de sus direcciones. O sea, la variación de X con X, de Y con Y y de Z con Z, esos son los tres componentes de una velocidad en un sistema de coordenadas escalar. Por lo tanto, eso se llama divergencia de la velocidad. Y esa divergencia de vector de velocidad es muy importante nosotros entender esos tres para, ya sabemos que este es el gradiente, o sea, este es el tensor unitario, este es el gradiente de velocidad y esta es la transpuesta del gradiente de velocidad. Y esta es la divergencia, o sea, esta es la resultante de los tres componentes en las tres direcciones, que es este. Pero fíjate que estos dos son tensores porque la velocidad en J con relación a X en Y. O sea, estos son como si fueran así como transversales. De velocidad en J, pero esa J puede ser X, Y, Z. Con relación a la distancia X en X, Y, Z, o sea, en Y, que puede ser cualquiera. Y también pasa esto. Eso es como si tuviéramos un travesaño atravesado así. Ok, entonces esos son tensores de velocidad y el opuesto que es perpendicular. Y son estos dos. La conclusión importante es que se tiene una generalización de la ecuación de Newton, que es esta. ¿Ok? Y esta generalización implica no uno, sino dos coeficientes que caracterizan el fluido, que es la viscosidad y la viscosidad dilatacional. La viscosidad para esta parte y la dilatacional. Por lo general, resolver problemas de dinámica de fluido no se necesita K. Usted verá por qué. Dice, oye, pero ¿y por qué la ponemos? Dice por lo general porque hay fluidos que no son newtonianos, que son viscoelásticos, que sí se necesitan. Por ejemplo, si el fluido es un gas, a ver, se supone entonces que actúa como un gas ideal monoatómico. Por lo tanto, K es cero. Y se elimina esta parte. ¿Ok? K es cero y queda la viscosidad. Quedaría la viscosidad con usted ve, con este. Y ya tendríamos, vamos a decir, la misma viscosidad con estos tres juntos, porque va a tener la viscosidad con estos cero para un gas. Y se va a ir este término, va a quedar viscosidad menos cero por esto, le va a quedar la viscosidad con esto que se puede sumar aquí. ¿Ok? Ahora, si no fuera monoatómico, si es un fluido, un líquido, entonces se supone que no se comprime. Y se demostró, se va a ver en el capítulo 3, que para fluido incompresible la divergencia es cero. O sea, la divergencia es cero. ¿Por qué? Porque no se comprime. Por lo tanto, esta constante se elimina como quiera, tanto para fluido incompresible como para gases que usted lo va a utilizar como un gas ideal monoatómico. Entonces, la dilatación es importante solamente, o sea, siempre se elimina de acuerdo. O sea, solamente eso, por ejemplo, para absorción de sonido en gases poliatómicos, por ejemplo,
O para describir una dinámica de fluido del líquido que tiene burbuja gaseosa dentro. Ahí se utiliza esa K. ¿Ok? Entonces estas ecuaciones, la 127 y la 126, que es esta que está acá, son importantes esas ecuaciones y se van a usar con frecuencia. O sea, la vamos a usar. En la tabla B1, en la tabla de atrás, se escriben los componentes de las tres sistemas de coordenadas. O sea, de cartesiana, cilíndrica y esférica. Y los datos están en esa tabla. Esos datos para coordenar curvilíneas se obtienen de los métodos que se describen en A6 y A7, que nosotros no lo vamos a ver. No nos toca mirar las coordenadas curvilíneas. Se refieren a estudiantes digamos, principalmente, que no se preocupen sobre esos detalles de deducciones, sino más bien que encuentren, que sepan utilizar los resultados tabulados. En los capítulos 2 y 3 se va a ver mucho esa práctica. Vamos a ver mucho eso. Entonces vamos a ver rápidamente allá, para no dejarlo, en B1, esos sistemas de coordenadas. En B1, ustedes aquí tenemos las componentes en sistemas en coordenadas cartesianas, los componentes de la generalización de la ley de Newton. Entonces aquí tenemos esta primera, que es para el esfuerzo XX, YY, ZZ. Recuerden, son esfuerzos normales. Y estos son los esfuerzos cortantes. Recuerden, los esfuerzos cortantes no está en la parte de la K. ¿Por qué? Porque no existe la parte de la K. La K solamente es para los normales. Entonces, aquí tenemos, y aquí te le dice que esta es la divergencia. Para usted recordar que esta es la divergencia aquí. Aquí tenemos coordenadas cilíndricas, lo misma, pero coordenadas cilíndricas. Ya usted sabe que el radio es, y el ángulo, el radio y el ángulo son las coordenadas cilíndricas. Y aquí tenemos las coordenadas esféricas, que son también radio y ángulo, pero como es esférica, entre las componentes radiales, o sea, del seno, o sea, el seno del ángulo para el radio y coseno, seno y coseno, que son las coordenadas esféricas. ¿Ok? Ya se me olvidó volver a hacer lo mismo y marcar solo la página. Ok. Ya estamos terminando de la generalización. Lo que queremos ver es que usted se da cuenta que tenemos esta ley general y vamos a utilizar siempre las que están allá en B1 y verán que se van a simplificar completamente, se van a simplificar. Estas son para las coordenadas como que no las vamos a ver, esas deducciones para, en vez de, como dijimos, un segundito. O sea, para las coordenadas curvilíneas, lo que pasa es que cuando estos son simétricos, cuando estos son simétricos, un cilindro, una esfera y cartesiano, pero cuando esto ya no es simétrico, como un cono, entonces son coordenadas curvilíneas. Cuando esto no es simétrico, cuando no son simétricas, son coordenadas curvilíneas. ¿Ok? Muy bien, eso era lo que queríamos ver de la generalización de la ley de Newton. Se vuelve simple algo que tenía 81 componentes, o sea, 81 partes, porque se supone que cada una de las componentes se divide en 3 más el tiempo y tenemos 81 componentes en un fluido. Claro, normalmente utilizamos la ley de Newton simplificada, no generalizada, en una sola dirección, ya sea X, Y o Z, y cuando es generalizada, vamos a aprender a usarla también. Ejemplos simples, no crean que es algo complicado. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Esta dependencia de la viscosidad respecto a la presión y la temperatura, ustedes son 16, están todos los 16 ahí.
Vamos a Sí, ver. profesor. Profe. No, no, falta uno. Sí, estamos aquí, profesor. Falta uno. Ah, no, está aquí, sí. Está ahí, pero ¿y por qué no sale? Déjenme ver una cosa. Que yo creo que aquí yo lo puedo cambiar, que se vean todos en la pantalla. Pero están todos, porque son 17 conmigo. Hay alguien más que no sale aquí. Yo tengo que aumentarle la cantidad que se vean. Eso yo creo que lo puedo poner por aquí. Aquí. Ah, ahí se ven 16. Vamos a ponerle que se vean más. Ok. Y ahí van a salir todos. Bueno, ahí están todos. Y vamos a hacer 4 grupos, yo les dije a ustedes, ¿verdad? Entonces, para el próximo viernes y los grupos son en el mismo orden de la lista de la universidad. Los primeros 4, los otros 4, los otros 4 y los últimos 4. Entonces, los primeros 4 yo quiero que estudien, todos los tienen que estudiar, pero los primeros 4 del curso, vamos, los primeros 4, a asignarle la sección 1-3, ¿ok? Tienen que estudiarlo y explicar la dependencia de la viscosidad con respecto a la presión y la temperatura, o sea, cómo varía la viscosidad con la presión y cómo varía con la temperatura. Para eso se utiliza esta gráfica de estado correspondiente. Tienen que estudiarla y explicar estas dos ecuaciones que tenemos acá, ¿ok? Esta tabla y estas dos ecuaciones, ¿ok? Y recuerden, vamos a la propiedades críticas. Y vamos a ver, tanto para sustancias puras como para mezclas. Aquí está para mezclas. ¿Ok? Y tenemos el ejemplo 131 para explicar. Eso para el viernes. Yo voy a explicar el 1.4, que son la teoría molecular de gases de baja densidad. Y eso lo vamos a explicar, si nos da tiempo, el viernes. Pero vamos a comenzar ustedes, el primer grupo, que son los primeros 4. Yo voy a mandar una listita ahorita de los grupos o sea, con los componentes de cada grupo. Y van a estudiar la sección 1 para presentarla, o sea, para discutirla. Ustedes se asignan una parte, vamos a decir, como son 4, ¿verdad? Y van a estudiar esta sección. Ustedes la tienen que leer completa para saber a quién le va a dar qué parte, porque no pueden pararse en un sitio que no tiene lógica. ¿Ok? Alguien explica la teoría, que es esto que está acá. Alguien explica la tabla, o 2 explican la tabla, y otro hace el ejercicio. O sea, ustedes van a estudiar esa sección y la van a presentar. Y eso, yo tomo nota, lo evalúo su presentación, cómo ustedes se desenvuelven y demás, cómo entendieron, pero no necesariamente tienen que tener un dominio, pero sí tienen que entender lo que está pasando. Pero no es que ustedes entonces, como si fuera así, lo soltamos en banda y le damos el libro para que usted estudie. Entonces, lo que yo quiero ver es cómo se organizan, cómo lo presentan, qué entienden, y si tienen dudas, ahí la despejamos. ¿Ok? Y tienen 1 hora para eso. 1 hora para explicar eso. Lo pueden hacer menos, pero 1 hora más o menos. Y en la otra hora yo voy a explicar la sección 1.4. ¿Ok? ¿Se entendió lo que van a hacer? Sí, profesor. Vamos a dejar de presentar. Y ahí está, ahora salen los 16. Ya ves, 5 por 3, 15, que yo no entiendo por qué. Ah, estaba ahorita, alguien se salió, porque estaba ahorita. Alguien se salió. Entonces, si ustedes quieren, les digo ahora mismo cuáles son los primeros 4. Sí, por favor. Vamos a buscarlo para decirles de una vez, y así ya ustedes saben quiénes son, sin que haya ninguna dificultad. Yo se lo voy a mandar por el chat,
los 4 grupos. Oye, esta clase es hasta las 10, por ahí yo estoy cansado. ¿Usted se da cuenta? No podemos dar, no podemos En dar. media larguita la clase. Sí, bueno, el tema, lo que pasa es que uno tiene que completarlo, los temas. Porque los temas no se pueden dejar por mitad. Pero yo no comienzo el otro porque no nos da tiempo. Aunque yo pudiera darle la dependencia de la presión con la presión y la de la viscosidad con la presión y la temperatura, pero yo quiero que ustedes lo estudien porque eso estamos hablando de estados correspondientes y estamos hablando de presión crítica, presión reducida y presión normal, o sea, condiciones, se llama estados correspondientes, ustedes saben de eso, ¿ok? Entonces vamos a ver fenómenos de transporte. Los primeros 4 son, tomen nota por favor, Angélica Marián Mateo, José Martínez Batista, Eliani Margarita Tejeda y Miguel Augusto Bello. Ustedes 4 tienen esa sección 1.3, dependencia de la viscosidad respecto a la presión y la temperatura, mediante un método que es el método de estado correspondiente. O sea, los estados correspondientes utilizan los estados en números adimensionales, que son propiedades reducidas. Presión reducida, temperatura reducida y viscosidad reducida. Reducida quiere decir la normal entre la crítica. Y al dividir la normal entre la crítica se eliminan las variables, las unidades y queda adimensional. O sea que las propiedades correspondientes, los estados correspondientes son adimensionales, que son los reducidos. ¿Ok? Y a partir de ahí se hace una gráfica de los estados correspondientes reducidos, presión reducida, temperatura reducida, viscosidad reducida. Y a partir de ahí se hacen los cálculos para buscar los valores de la viscosidad. ¿Ok? Por ejemplo, Profe. dígame, Miguel Ángel, Miguel. Miguel Augusto. ¿Podría repetir más o menos qué es lo que nos toca a la gente del grupo mío? Para ¿Usted es apuntarlo. del grupo 1? Sí. Claro, claro que sí. La sección 1.3. 1.3. Ok. Estúdiame, Bueno, amigo. óigame bien. Ustedes van a estudiar la sección 1.3. La van a explicar lo que han entendido y lo vamos a discutir, ¿ok? Ok. Entonces, no les digo lo que ustedes se van a asignar, léanlo ustedes y decidan ustedes quién hace qué. Ok. ¿Está bien? Ustedes deben hacer, pueden utilizar el chat o pueden hacer un chat entre ustedes 4 también, como ustedes quieran. Ustedes lo leen, tienen que leerlo los 4 y los demás, los otros 12 tienen que leerlo, ¿ok? Porque yo le voy a preguntar a cualquiera del grupo, a cualquiera, no solamente a ellos, al grupo 1, sino a cualquiera de las clases les puede preguntar. Y si no sabe, fue porque no lo estudió. ¿Ok? Recuérdense que yo se lo asigno a esa sección al grupo 1, van a ser 4 grupos, pero el tema es para todos. Así es que no se hagan tampoco que eso nada más es responsabilidad del grupo, de esos 4, no, es de todos. Ellos lo van a explicar y lo vamos a discutir todos. Y en esa discusión yo lo voy a preguntar a cualquiera y si lo que me dice no guarda ninguna relación y yo me doy cuenta que no he estudiado nada, yo tomo nota. ¿Ok? Y esa parte es la práctica, porque esto lo tiene el laboratorio. Esta es la práctica de los ejercicios que yo les ponga, las tareas que yo les ponga y las exposiciones que ustedes hagan. ¿Ok? Así es que creo que estamos claros, ¿verdad? Profe, diga los demás Sí, grupos. por favor. Ok, vamos a decirlo los 4. Vamos a decir los 4 grupos. Primer grupo,
Angélica Marián, José Martínez, Eliani Tejeda y Miguel Augusto Bello. Segundo grupo, Blas Abreu Rondón, Gregorio Rincón Álvarez, Nelfi Manuel Tavares y Cristian Alejandro Romero. O sea, son 4 varones. ¿Ok? En el primer grupo hay 2 varones y 2 hembras. Ahora, tercer grupo. Un momentito. Tercer grupo, Daniel Isaac Nin, John Scott Tavares, Seran Jonathan y Fran Carlos Ortega. También todos chicos. Y el último número, José Jesús Romero, Joanca María Muñoz, Saordis Guerrero García y Luis José Luna Pérez. ¿Tomaron nota? Igual lo voy a poner en el chat para que no aleguen después desconocimiento. ¿Está bien? Así es que para el próximo viernes, entonces ya saben, el primer grupo tiene esa tareita. Y ya estaba fijándome que realmente hay muy pocas chicas. Tenemos nada más, a ver, tenemos a Eliani, Joanca, Angélica y Soardis. Muy bien, yo le voy a decir que mi grupo anterior eran 18, 19. Ustedes saben, había un chico. El resto, todas eran chicas. Eso quiere decir que la probabilidad, eso realmente no se sabe, ¿verdad? Porque la tendencia a la larga es que sea mitad y mitad. Pero estamos hablando de ingeniería. La ingeniería química tiene un poco más afinidad con las chicas, es más que estudian ingeniería química que las demás ingenierías. Y la otra es la industrial, que les gusta estudiar a las mujeres. Luego no les gusta mucho ni la civil, ni la eléctrica, ni la electrónica. No les gusta mucho. ¿Ok? Pero hay mujeres, no es que no haya, pero son más varones que hembras. Nada, eso, si hay alguna pregunta sobre la generalización de la ley de Newton, alguna duda, ustedes me preguntan. Pero ¿y por qué que no sale? Ahora están los 16, pero no sale en la pantalla. 6, 6, 2. Ah, sí, están los 16. Ok, están todos ahí. Si tienen alguna duda, ustedes ven que es un poco complejo. Si ustedes se ponen a analizar un fluido, es complejo. Fíjense que duraron más de 150 años para desarrollar la generalización de la ley de Newton, para analizar cada uno de esos componentes y ponerse de acuerdo también. Pero al final se simplifica en una ecuación muy simple con solo 2 componentes, que queda igual a la primera cuando se trata de gases de baja densidad, y se elimina la K y se queda la primera parte, que es la misma ley de Newton. Entonces la ley de Newton fundamentalmente es una ley restringida a un fluido que tenga una viscosidad que permita el flujo de cantidad de movimiento sin que absorba esfuerzo. ¿Qué significa eso? Miren lo que es absorber esfuerzo. Cuando usted empuja agua, casi todo el esfuerzo que usted aplica se transmite. Porque el agua, vamos a decir, si usted le da, por eso es que usted ve esos remos, eso que se ve mucho en los países europeos, sobre todo los nórdicos allá en Inglaterra, que hay una competencia en agua, que son unos botes largos así, muchos hombres ahí dando, ¿verdad? Con remos. El remo entra cortante
al agua y no hay esfuerzo, o sea, no mueve el agua, pero la jala perpendicular al área, ahí se transmite. Si usted hiciera eso en un fluido no newtoniano, por ejemplo, si ese bote estuviera caminando en aceite, una parte del esfuerzo se va en cortar el aceite, o sea, que lo absorbe el aceite y no transmite movimiento. Ya ahí no se aplica la ley de Newton. ¿Por qué? Porque ya no es un fluido newtoniano. Porque el peso molecular de ese aceite es más de 5000. Además, ya usted sabe que tiene, o sea, para que se transmita la cantidad de movimiento, el esfuerzo que se aplica en cantidad de movimiento, tiene que ser un fluido de baja densidad. Y o sea, y ahí se aplica esa ley, por eso se dice que no es una ley, porque tiene una límite, no se aplica siempre. Ahora, usted le pone condiciones, dentro de esas condiciones hay una ley. Entonces, esta generalización de la ley de Newton no solamente es para que se aplique a fluidos newtonianos, también a fluidos no newtonianos, porque por eso es que apareció K, que es la viscosidad dilatacional. Esa viscosidad dilatacional es para fluidos poliméricos, o sea, para los fluidos no newtonianos, que son los que se utilizan mayormente en la industria. Por ejemplo, un yogur, un jugo, una masa que se está procesando en un flujo no newtoniano, el mismo procesamiento de las grasas sintéticas, todo eso, flujos son no newtonianos. Pues ahí se aplica esa ley y se conoce la viscosidad dilatacional de esos fluidos y se aplica esa ecuación para determinar los esfuerzos. ¿Ok? Para usted calcular la potencia de un motor que tiene una hélice, un agitador, que va a mover un fluido newtoniano, usted utiliza esa misma fórmula en coordenadas cilíndricas. Pero si usted tiene que mover un lodo, como por ejemplo en la industria minera, antes de extraer los minerales, se hace un lodo, o sea, se hace una tira y ahí se tira la tierra, y como la tierra tiene que limpiarse, entonces va con agua y hace un lodo. Bueno, pues para usted calcular la potencia de un motor para mover ese fluido que no transmite movimiento, absorbe mucho esfuerzo, entonces tiene una viscosidad dilatacional alta, que no es cero. Y eso se la suma a la potencia de la bomba. Si usted necesita una agitación mayor, va a necesitar una bomba con más potencia. Que si el fluido fuera newtoniano, para tener la misma agitación, un fluido newtoniano y un fluido no newtoniano, para tener la misma agitación, el no newtoniano necesita más potencia. Entonces se puede calcular con la generalización de la ley de Newton. Eso, para tranquilidad de ustedes, cada equipo o cada flujo ya está estudiado. Si usted va a una industria de plástico que tiene un fluido viscoso, en todo el proceso de alta temperatura, tienen ya su viscosidad dilatacional y saben calcular, está calculada y está tabulada para cada una de las operaciones. O sea, pero la generalización de la ley de Newton es para que se aplique en todas las direcciones, con todos sus componentes, y se aplique en fluidos newtonianos y no newtonianos. ¿Ok? Ustedes ven que eso es teoría, pero esos fundamentos teóricos, usted tiene que entenderlo, tiene que asimilarlo, para después entonces aplicar, saber cuál es la ecuación que va a elegir, que va a usar para un cálculo, para resolver un problema real, práctico. ¿Ok? Nada, veo que no tiene ninguna pregunta, un comentario, usted puede hacer un comentario. Usted también tiene que coger el libro y leerlo, ustedes que son así bien avisados, digamos, se adelantan y leen y pueden hacer aportes y también pueden corregirme si yo les llegar a decir algo que ustedes no estén de acuerdo y me pueden corregir para esas observaciones. Ok. Nunca piensen que el profesor es el que sabe. Ustedes también saben.
¿ok? Por algo llegaron hasta aquí y por algo Joanka tiene 3.6 casi de índice. No sabe mucho. Sea disciplinada, aplicada y seguramente no trabaja, porque si trabajara es difícil. Es un poco difícil tener un índice de 3.6 y trabajar. Y hay muchos que sí lo hacen. ¿Okay? Nada, pues fue un placer por ustedes. Ella trabaja estudiando para tener. Dígame. No, yo no trabajo. Que ella trabaja estudiando para tener ese índice. Usted sabe, decimos que no trabaja en el sentido de que no tiene un empleo, que no tiene que traer recursos, buscar recursos para su clase. Claro, es bueno siempre porque tener la experiencia laboral siempre es un plus. Pero yo le voy a pedir a ustedes antes de irse, a ver si se atreven. Son nada más 4 chicas, casi siempre las chicas son las que se ven bien diferentes en la foto, que se abrieron las cámaras, ¿verdad? De vez en cuando yo le voy a pedir que abran las cámaras. Recuerden que los exámenes y el próximo viernes, cuando estén exponiendo, es con la cámara. Todos con la cámara, ¿ok? Así es que para decirle adiós, si ponen la cámara un minuto, que sea. Digo, si tienen inconveniente, no hay problema, lo dejamos para el viernes. Creo que lo vamos a dejar porque ustedes se quedaron muy calladitos. Sí, profe, para el viernes. A peinarse, profe. A peinarse y yo sé, si uno está en camiseta porque está en su casa. ¿Verdad? Nada, cuídense entonces, nos vemos el próximo viernes. ¿Okay? Nos vemos, profe. Vamos, profe, gracias. Cuídense, Bye, buenas profe, noches. buenas noches. Gracias, profe. Adiós, Un placer. adiós, un placer, José. Hasta el viernes.